Buenas noches, amigas y amigos de su TV Canal 15. Tenemos hoy que decirle sí, y le vamos a decir sí a la calidad de las estadísticas del país y al mejoramiento de el acervo de información del país. Y para hacerlo tengo, y también dentro del ciclo de programas sobre mujeres líderes, tenemos hoy a la profesora universitaria Patricia Delbó, quien además es la presidenta del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y a mi jefe, la decana de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas, a la jefe mía también, la representante del área de sociales en el sistema de estudios de posgrado, y a la miembro distinguida de INEC. Bienvenida a las dos. Muchas gracias. Doña Patricia, es la primera vez que el Instituto Nacional tiene una mujer como presidenta, y nos congratulamos todos por eso y de que sea usted. Usualmente cuando uno inicia un periodo, y el suyo se inició en algún momento del año pasado, ¿no? Hay algunas ideas de las cosas que uno con los compañeros del Consejo y con todo el grupo técnico de la institución uno quiere llevar a cabo. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, el INEC es una institución que el próximo año va a cumplir a finales del año sus 10 años de creación mediante una ley, y hemos tratado de cumplir con los recursos que el Estado costarricense nos ha asignado, las labores que nos pide la ley. Y además déjeme interrumpirle aquí y decir que también han sido eficientes en conseguir que otras instituciones les apoyen en las tareas que han realizado. Es decir, convencieron a los banqueros de que les dieran dinero, y eso no debe ser fácil. Convencieron a don Eduardo Lizano de que apoyara la encuesta nacional de ingreso-gasto. Convencen cada año a una serie de instituciones para que se sumen a la encuesta de ingreso-gasto, de manera que ustedes son muy creativos. Es decir, con el presupuesto que les dan, ustedes producen mucho más de lo que ese presupuesto permite, gracias a esa capacidad. Y esa capacidad además representa un reconocimiento de la calidad técnica, porque, por ejemplo, si yo tengo que, si el equipo mío asciende a primera y pongo a Juan Rafael Vargas de entrenador, antes de que se acabe el certamen, desciende como a octava división, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma una decisión de apoyarse en un grupo y pone dinero en eso, uno está convencido de la calidad técnica de eso, y me parece que es un reconocimiento que aprovecho y lo hago. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. O sea, ciertamente nosotros hemos consolidado, digamos, esa imagen que muchas personas han tenido. Nosotros tenemos un equipo de profesionales de alto nivel. Desgraciadamente eso es parte de los problemas que tenemos, ¿verdad? Que muchas veces hacemos una inversión de capacitar gente y la gente se nos va porque institucionalmente a veces no tenemos la facilidad de pagar súper salarios. La gente trabaja con mucho como por amor a la institución, a la satisfacción personal que da el trabajo en el campo de la estadística. Pero lo que mencionaba cuando empezábamos a conversar, digamos, nosotros hemos cumplido lo mejor posible. O sea, nosotros logramos, recién fundado el instituto y por una serie de gestiones que tuvo el primer consejo directivo que lideró don Víctor Hugo Céspedes y otro equipo de destacados estadísticos, se logró realizar el censo del 2000 después de 16 años de no hacerlo. Logramos sacar estos datos y durante un tiempo, digamos, con algunos recursos que tuvimos, a consecuencia del censo, realizamos las encuestas de hogares que hacemos en julio de cada año, que es ese modulito, digamos, que usted dice, o ese trabajo que nosotros hacemos anualmente, a la que se nos une una serie de instituciones, porque es desde antes de los 80s que se ha venido haciendo esta encuesta de hogares para medir el empleo y el desempleo, la situación de la pobreza también. Y entonces
nosotros hemos ido haciendo una labor, digamos, de hormiga, pero hemos ido consolidando una imagen, la cual, digamos, se quiso fortalecer por medio del Estado costarricense mediante la ley de creación del CEN, que es el Sistema Estadístico Nacional, y de particular puso al INEC como rector del CEN. Entonces nosotros en las actividades de producción de datos, digamos, hemos cumplido bien y adecuadamente. Sin embargo, como consejo directivo, digamos, dentro de la labor que yo tengo planeada para este año, es tratar de contribuir en la sociedad costarricense en esa parte que le hemos quedado debiendo, que es trabajar en lo que es el CEN, el Sistema Estadístico Nacional. Desde el 2004 más o menos, por una iniciativa que la Unión Europea, con un consorcio que existe que se llama París 21, vino a promover aquí a nivel de Centroamérica algo que se denomina la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, para emular mucho de lo que hacen los países de la Unión Europea. Se trabajó junto con otros países en esta propuesta, y para mediados del año pasado ya teníamos como un primer borrador, y como en septiembre ya se elaboró qué es lo que se necesita, digamos, para fortalecer la estadística en el país, porque el rol del INEC es generar ciertas estadísticas nacionales y coordinar todo lo que es la producción de la estadística del país. O sea, nosotros no podemos ser expertos en todos. La gente que maneja la parte de electricidad maneja y entiende bien cómo se producen las estadísticas de electricidad. Al INEC no le corresponde llegar y generar estadísticas de electricidad, eso no tiene sentido. Tiene más sentido coordinar acciones para maximizar y ser más eficientes en el uso de los recursos que los costarricenses a través de los diferentes presupuestos nos asignan. Y ahí hay voy a interrumpirla para subrayar dos cosas. Una es que es muy importante que en esa tarea de rectoría del sector se busque el tema de la transparencia, por dos razones. En primer lugar, porque esa información está para usarse, y en segundo lugar, porque esa información se genera con recursos que son de los habitantes de este país, es decir, todos pagamos impuestos, y todos esos recursos no son del funcionario que los tiene, no son para usar su ejemplo otra vez, no son del funcionario del sector electricidad, ya sea la compañía, mi compañía, mi empresa herediana de servicios públicos, o la JASEG en Cartago, o el ICE en algunas partes del país. Esa información no es de ellos, sino que son recursos públicos y por ende son datos que es muy importante que en esa tarea de rectoría se insista en ese tema de acceso a la información, para que todos los costarricenses podamos entender, estar mejor informados y eventualmente llevar análisis que algunos de los cuales, no todos, podrían ayudar y apoyar las políticas públicas. Claro. Y usted nos conocimos en un ente de políticas públicas hace algunos ayeres, cuando usted era casi tan joven como hoy, y yo no tenía tantas canas como hoy. Bueno, muchísimas gracias, pero lo cierto es, digamos, de que cuando teníamos esa actividad de elaboración de la ENDE y demás, tuvimos el gusto de que nos acompañara el señor vicepresidente don Kevin Casas, o sea, recién inaugurado el gobierno, y él decía durante la actividad inaugural, porque no se organizó la actividad de presentación de la ENDE, de que no era posible que Costa Rica aceptara que las instituciones públicas tomaran decisiones estratégicas sin información, que el manejo de la información estadística es muy importante, y que había que seguir avanzando. Entonces, por eso, digamos, cuando yo asumí en diciembre del 2006 la presidencia del Consejo, me llevé la tarea para pensar en Navidad junto con muchos amigos y colaboradores, colegas, qué cosas podíamos hacer. Yo presenté un borrador, digamos, al Consejo recién iniciado este año, de cosas que a mí como presidente del Consejo me gustaría hacer, impulsar, y digamos, la prioritaria que yo establecí es coordinar acciones con diferentes entidades para poder impulsar el CEN que Costa Rica necesita, ¿verdad? No es que vamos a tener el CEN porque tenemos, la actividad estadística se remonta al siglo XIX, 1888, una cosa así, o sea, tenemos mucho tiempo de generar estadística en este país como cultura, pero el hacerlo mejor,
aprovechando mejor los recursos, la coordinación, no se va a hacer en un año, ¿verdad? O sea, yo en la labor que pretendo como presidenta del Consejo para este año no es dejar el CEN instaurado, pero sí sentar las bases para que se reconozca la importancia del papel del INEC como rector y tomar acciones de coordinación. A veces cuando uno habla de que las instituciones públicas tienen que poner los datos públicos, ¿verdad?, la información estadística al servicio de los ciudadanos, no es poner el dato individual, porque eso no tiene valor estadístico, es los datos agrupados, el dato que le permite entender a los demás qué es lo que está pasando, y eso es en lo que tenemos que cambiar, y ahí nos obliga al poder comparar, y eso es parte de la labor que nosotros tenemos que buscar, el normalizar, que por ejemplo, digamos, lo que son las actividades económicas por rama de actividad, se usa una clasificación reconocida a nivel internacional. Actualmente estamos usando la clasificación internacional industrial uniforme, conocida comúnmente como el SIU, la versión número 3, pero si usted va a algunas instituciones públicas todavía tiene la versión 2 para clasificar las actividades económicas. Y entonces cuando uno dice hay que generar información agregada, JASEG usa, por ejemplo, no es que lo haga, o sea, no lo domino, pero si para clasificar las empresas del sector industrial al que le vende electricidad usa el SIU2 y la empresa Herediana de Servicios Públicos usa la versión 3, resulta que cuando yo voy a tratar de agregar cuál es el tipo de industria o cómo se proveen las industrias por diferentes tipos de actividades, no voy a poder porque no están clasificados los datos de manera que puedan ser homologados, agregados, que tengan sentido. Esa es parte de la labor que tiene el INEC, o sea, establecer reglas para garantizar el acceso bajo un principio de transparencia, pero que además la persona no tenga que ponerse a pensar, ¿será este SIU igual a este? No, o sea, nosotros tenemos que establecer normativa para que todas las instituciones usamos la misma terminología, los mismos conceptos para hacer las cosas, las mismas cosas para medir. Hay mucha gente, por ejemplo, en el sector social, que dice que nosotros cuando hacemos la encuesta de hogares vemos familias, y bueno, nosotros que sí estamos un poco más vinculados a esto, decimos no, nosotros lo que tenemos son hogares. Puede ser que el hogar corresponde a una familia, pero puede ser que corresponda a dos familias o a alguien que no, ni legalmente, ¿verdad?, ni por afinidad, ni por consanguinidad sean familias, sino porque conviven y comparten sus alimentos juntos. O sea, esa es la medición, digamos, a la que nosotros tenemos que tratar de... Y esa medición es una medición distinta a la del tiempo, pero sí, en este momento le vamos a invitar al canal que dé un mensaje para las amigas y amigos. Amigas y amigos, sobre el INEC y el país con doña Patricia Delbo y doña Doris Sosa. Y doña Doris, cuando este proceso de elaboración de las principales estadísticas del país pues requiere recursos y una de las cosas que digamos los apoyos se dan a dos niveles. Usted como decana de la Facultad de Ciencias Económicas tiene muy claro el tema de los ámbitos presupuestarios como uno de las dimensiones de los apoyos, y el otro ámbito de los apoyos es el apoyo intelectual y académico, del cual la Universidad de Costa Rica que usted representa no es el único, pero es un importante sitio nutricional del país, y frente a los retos que usted como miembro del Consejo Científico del INEC tienen. Me parece que de un lado es la excelencia pero de los trabajos que hacen, pero del otro lado, ¿cómo financiar eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros estamos muy interesados en ir cambiando
una imagen que durante muchos años tuvo lo que era la Dirección General de Estadística y Censos, donde en realidad el profesional estadístico que iba se quedaba y se hacía obsoleto, era como esos lugares antiguos, ¿no? Ahora no, el instituto, por eso es que ya es un nombre diferente, es gente joven, se le ha dado una nueva tónica, ¿verdad?, a la investigación, y el hecho de que a la hora que se constituyó el instituto, se le dio 2 puestos dentro del consejo directivo de CONARI, y ahí estamos representando a las 4 universidades públicas. Está el compañero Juan Bautista Chavarría y yo estamos representando a CONARI. Es una de las cosas que siempre tratamos de impulsar, ¿verdad? El apoyo de las universidades, el apoyo del grupo intelectual que hay en las universidades, que pueda dar un aporte más grande al quehacer que tiene el INEC. Bueno, hay otros aportes, ¿verdad? Por ejemplo, una de las preocupaciones más grandes que he tenido pues es el censo de población, como usted mencionaba ahora. En realidad el hecho que en el 2000 se hizo el censo, pues ojalá que pudiéramos lograrlo mantener cada 10 años, tal y como es la propuesta de las Naciones Unidas. Y ya estamos más cerca del año 2010 que del año 2000. Exactamente, entonces esa es una de las metas que nosotros tenemos ahora. El señor vicepresidente, don Kevin Casas, yo sé que está haciendo los esfuerzos posibles dentro del gobierno para poder lograr los recursos necesarios. Es una de las actividades que tiene más costo probablemente de lo que se lleva a cabo en el INEC, pero realmente tan importante para el país. Hemos andado buscando alternativas de hacer censos de otro tipo de forma. Sin embargo, todavía no estamos preparados, el país no está preparado para cambiar el método tradicional de realización del censo, pero sí queremos irnos preparando a esas nuevas metas. ¿Cómo qué cosas de eso? Por ejemplo, hacerse un censo continuo basado en registros, qué sé yo, por ejemplo, hemos estado pensando en los registros que llevan los CEBAIS, tienen toda la población. Sin embargo, todavía ahí eso no es posible utilizarlo, ¿verdad?, como una fuente continua de información demográfica, pero la idea es buscar eso. Otros son los censos que se están haciendo en algunos países, que se llaman censos rodantes, que es ir a dividir la población del país en unas 5 partes, entonces de cada 20% se va cubriendo durante cada año. Entonces en 5 años el costo se distribuye dentro de 5 años. Esa es la idea. Entonces todas esas cosas hemos estado conversando y hemos estado planeando, viendo a ver la posibilidad de poder implementar nosotras alguna de ellas. Sin embargo, como le digo, todavía no estamos, el país no está preparado para eso, y tenemos que seguir investigando y seguir tratando de ver cómo llevamos esa modernización. Pero por ahora creo que ya, bueno, yo les decía en el consejo directivo, yo creo que formar el grupo Amigos del Censo, ¿verdad? Empezar a reunirnos, empezar a ver cómo mejorar, qué cosas se deben hacer, y creo que esa es una labor que dentro de unos 3 meses estaríamos ya iniciando para empezar a planear ciertas cosas que se debieran de ir tomando en cuenta para el censo. Bueno, y yo me imagino, siendo un universitario de la hermana Universidad Nacional, aunque formado aquí en la Universidad de Costa Rica, el señor ministro de Hacienda, siendo el doctor Arias un universitario por antonomasia, y ya de ustedes, del señor vicepresidente, lo han dicho, y cómo los procesos, incluso el presupuesto del año 2010 será elaborado por el presente gobierno. La capacidad de convencimiento de ustedes y la cercanía entre ustedes me parece que es fundamental para que el censo del 2010 se realice en el 2010. Sí, o sea, en eso hemos estado trabajando, ¿verdad? O sea, esa es una de los otros pies, digamos, de la propuesta que yo he venido trabajando con los compañeros del Consejo Directivo, además de que tenemos demandas muy específicas y muy necesarias para el país.
hay un compromiso de Costa Rica de utilizar un nuevo sistema de cuentas nacionales a partir del 2014, un sistema de cuentas nacionales, usted que es economista sabe, que uno no se sienta y lo elabora de un día para otro, sino que esa labor nosotros la empezamos, como usted bien decía, don Eduardo Lizano, cuando se apuntó a que el INEC, apoyar el INEC para que hiciéramos la encuesta de ingresos y gastos y generáramos los productos de la estructura, digamos, de ingresos de las familias, que generáramos lo que tiene que ver con el nuevo índice de precios, porque con base en esa encuesta fue que se generó el nuevo índice de precios, y vamos a generar, digamos, estamos trabajando en este momento para tener una nueva canasta para poder mejorar la medición de la pobreza también. Todos esos productos son, digamos, se obtienen a partir de la encuesta de ingresos y gastos. No lo estaba haciendo únicamente porque estuviera pensando que era importante hacer una encuesta, sino que dentro de la estrategia global de desarrollo que el banco tiene que hacer para poder llegar a actualizar las cuentas al 2014, tener un nuevo sistema de cuentas nacionales, eso es uno de los puntos que tiene que haber realizado, o sea, tiene que haber mejorado la medición de los precios, y entonces también ahora estamos trabajando viendo una serie de otros productos que vamos a tener que generarles, porque de manera particular la ley dice además que el INEC le tiene que generar al Banco Central las estadísticas básicas para la elaboración de las cuentas nacionales. Entonces ahora estamos haciendo un trabajo de conceptualización, de ver cuáles son esos productos que el banco necesita, con qué periodicidad, para poder avanzar, digamos, aportarle al país un nuevo sistema de cuentas, el cual el banco es el responsable en la generación de las cuentas, pero la parte de la estadística básica va a ser responsabilidad del INEC. Claro, y quedan, y yo no sé cuál de las dos quiera referirse a estos temas, este país debe tener 50 años de que no se hace un censo industrial, un número parecido de años de que no se hace un censo agrícola, agropecuario. Las estadísticas regionales, me parece que aunque Mideplan y algunas otras instituciones han hecho algunos esfuerzos, yo creo que son parciales, y además, por supuesto, buena parte de las encuestas de ustedes son representativas por región, de manera que ahí hay pero me parece que hay una cierta falencia, y estoy seguro que mi lista le faltan 2 dedos, pero ustedes sí lo saben, no sé cómo quieren referirse, y nos deben quedar como unos 3 minutos. Ok, Doris. Bueno, en realidad hay una serie de cosas, como ustedes, el censo agropecuario es una de las cosas que nosotros nos ha tenido preocupadísimos, ¿verdad? Y las estadísticas agropecuarias y agrícolas en general, realmente consideramos que nuestro país no ha avanzado en eso, y más bien se ha quedado atrás porque hace mucho tiempo que no trabaja en ese sentido, pero como decía Patricia, ¿verdad? Hemos tratado de ver lo más prioritario y ir sacando eso, y creo que en algún momento pues eso ya está dentro de los planes que nosotros, toda la lista que tenemos de cosas que hay que hacer, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Sí. Eso es una de las cosas que el censo agropecuario y ese tipo de estadísticas consideramos que en un país como el nuestro son realmente relevantes, y la ley decía más bien que en este país se debiera hacer cada 5 años un censo agropecuario, ¿verdad? Imagínense, de población que era cada 10 años, pasó 16 años sin censo, ahora el agropecuario es algo increíble, entonces es difícil lograr eso, pero yo creo que en el momento que el INEC tome ese rol de ser el rector de las estadísticas nacionales, no es él el que tiene que generarlo, sino tiene que saber que hay ahí ciertas instituciones dedicadas a ese tipo de estadísticas y ejercer toda su influencia, su capacidad para que esas otras instituciones produzcan estadística de calidad, en el momento que tienen que ser, oportunas, en fin, una serie de cosas que no es que el INEC tiene que producirlo, sino ayudar y apoyar y dar toda esa capacitación necesaria para poder sacar eso. Esa es la rectoría que tiene que por eso es que el CEN es importante, por eso yo decía, queremos abonar a la deuda pendiente que tenemos con Costa Rica, y creemos que impulsando el CEN lo vamos a lograr. Y obviamente tenemos que reconocer el apoyo invaluable que Kevin nos ha dado al meter la meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, impulsar el CEN y la realización de los censos de población como parte de la labor que este gobierno quiere dejarle a los futuros costarricenses.
Sí, me parece de nuevo y qué feo que un universitario le eche flores a las universidades, ¿verdad? Pero realmente el profesor universitario que le prestamos a la Vicepresidencia de la República se le nota las características. ¿Qué otras ideas, doña Patricia, siente usted, digamos, en el minuto y un poquito que nos queda de cierre del programa? O sea, algo que nosotros a veces creemos que la gente no es consciente, nosotros somos conscientes, pero creemos que vamos a tener que demostrarlo y evidenciarlo, es el INEC va a tener que, ese empoderamiento para poder ser rector va a requerir un fortalecimiento institucional, porque, digamos, con el personal que tenemos cumplimos con la producción actual, pero esas nuevas tareas que nos demanda la ley obliga a fortalecer a la institución. Nosotros estamos bastante confiados, o sea, como usted dice, que nos reconocen, ¿verdad? Que la gente entienda de que no es hacer una mega institución, porque el rol rector es diferente, requiere una serie de capacidades, no es necesariamente estadísticas. No solo vamos a necesitar estadísticos, sino que vamos a necesitar gente que tenga esa capacidad de coordinación. O sea, vamos a tener que tener profesionales multidisciplinarios que puedan llegar y colaborar para organizar un servicio estadístico para Costa Rica que responda a las necesidades y a las muchas inquietudes que tenemos. Y con esa idea les tenemos que decir a ustedes muchos éxitos en esas tareas. A las amigas y amigos, que este programa se repite el próximo domingo a las 6, que el próximo miércoles a las 9 tendremos también un programa hecho con el mismo entusiasmo y cariño por ustedes que hemos hecho y que a ustedes buenas noches y ustedes quédense con Canal 15.